Hola amigos, adictos a YouTube, soy Leox23, esta es la segunda parte de los mitos y leyendas de los videojuegos, empecemos. Duck Hunt, matar al perro. En este otro clásico de NES, el Duck Hunt se extendió también un bulo de que se podía matar al perro si se disparaba en el momento justo. Pero por más que dispares, el perro seguirá riéndose de ti cada vez que no le aciertes a los patos. Las transensuales del Final Fight. Un representante de Capcom USA comentó que era de mal gusto que los protagonistas del Final Fight le pegaran a dos chicas en un juego de lucha callejera, a lo que un diseñador japonés del juego contestó que no había ninguna chica. Cuando el representante americano le preguntó por Poison y Roxy, el japonés le contestó que no eran chicas, que eran transensuales. A las dos chicas se les cambió el corte de pelo y el vestuario. Esta anécdota está recogida en el libro Over de David Sheff. Polybius, el videojuego maldito. Polybius es un supuesto videojuego arcade que se convirtió en una leyenda urbana. Según la historia, el juego fue lanzado al público en 1981, causando efectos devastadores a los jugadores tales como locura, estrés, horribles pesadillas e incluso tendencia al suicidio. Poco tiempo después de su lanzamiento, el juego desapareció sin dejar rastro. Aún no hay pruebas de que este juego haya existido. Según la leyenda urbana, un juego nunca antes visto había aparecido en varios suburbios de Portland, en partes de Oklahoma y, según afirman muchos, también en el norte de California, Estados Unidos. Conocido como Polybius, el juego supuestamente fue fabricado por una empresa llamada Sinneslöschen, en alemán pérdida de los sentidos, y programado por Ed Rothberg. Se especuló que la compañía Sinneslöschen formaba parte de una organización secreta del gobierno o que se trataba de un nombre en clave de Atari. En el juego, el jugador manejaba una nave que disparaba a una serie de enemigos mientras las fases se desarrollaban con una temática tipo puzzle. Asimismo, todos los testigos coincidían en que una particularidad del juego era que la nave no se movía con el mando, sino que la pantalla rotaba alrededor de la nave. El juego constituía una revolución por aquella época, y su aspecto gráfico, de colores vivos y abundantes efectos lumínicos, constituyó una fuerte llamada de atención para todos los fanáticos de lo pixelado. Al poco tiempo, el juego se hizo muy popular, hasta llegar al punto de la adicción en algunos jugadores. Siempre se formaban largas colas para poder jugar. Los relatos de las personas que tuvieron la oportunidad hablaban de combinaciones de luces y gráficos estroboscópicos que contenían mensajes subliminales. El juego provocaba a los jugadores graves efectos en el cerebro, como mareos, convulsiones, vómitos, pérdidas de memoria, alucinaciones auditivas y ópticas, ataques epilépticos y terrores nocturnos. También aseguraban ver caras fantasmales por el rabillo del ojo recorriendo la pantalla del juego a una velocidad casi imperceptible, así como mensajes que instaban al suicidio o al asesinato, tales como kill yourself, mátate, no imagination, sin imaginación, no pienses, confórmate, honor, apathy, honra la apatía, do not question authority, no cuestiones a la autoridad, o surrender, ríndete, entre otros. Muchos afirman haber oído voces y lamentos entremezclados con el fortísimo y confuso sonido del videojuego. Curiosamente, la máquina al principio provocaba una gran adicción, para después generar un odio visceral al mismo. Los jugadores olvidaban en qué consistía el juego de forma escalonada, por lo que hoy en día es casi imposible encontrar un testimonio de alguien que haya conseguido jugar y lo recuerde a la perfección. Cuando se cerraban los salones de juegos, algunos testigos afirmaban ver a dos hombres con trajes negros, hombres de negro, que entraban a hablar con el dueño de los salones y tomaban notas en virtud de los efectos que el dependiente les relataba. Esto acrecentó la sospecha de que estos señores se habían olvidado de salir del menú de opciones y que cuando miraron a la pantalla contemplaron atónitos como habían en los mismos parámetros tales como pesadillas, terrores nocturnos, amnesia o alucinaciones auditivas y mensajes subliminales. Finalmente, la prensa local de Portland se hizo eco del fallecimiento de un jugador que sufrió un ataque epiléptico mientras jugaba. Al día siguiente, empleados de la compañía, vestidos como siempre de negro, acudieron a todas las salas en donde se había instalado el juego y desmantelaron todas las unidades, haciéndolo desaparecer para siempre. Donkey Kong o Monkey Kong. Una leyenda urbana asegura que el nombre original del primer plataformas de la historia era Monkey Kong, pero que finalmente se llamaría Donkey Kong por culpa de un error de traducción.
Veamos qué hay de cierto y qué de falso tras esta historia. Seguro que todos coincidimos con Miyamoto en que Kong es un buen nombre para un gorila, tan bueno que la compañía nipona tuvo que ir a juicio por culpa de la demanda interpuesta por la productora Universal City Studios, poseedora de los derechos de la película King Kong. Al final ganó Nintendo, pero esto es otra historia. Lo que nos interesa es, ¿por qué Donkey, burro? En este punto podemos considerar varias teorías de por qué el juego no acabó llamándose Monkey Kong. El error tipográfico / de traducción. ¿Podría haber sido un error de traducción? Pues sí, aunque sería bastante complicado. Por un lado, un mono y un burro son dos animales lo suficientemente distintos y, por otro, la pronunciación de las letras de M es también muy diferente y se encuentran relativamente alejadas dentro de la disposición del teclado. Hay quien dice que cuando Nintendo se dio cuenta del error, decidió no corregirlo, ya que tenía miles de pegatinas para las máquinas ya impresas. Mark Smith, editor de la revista Club Nintendo Magazine, se decanta por esta teoría asegurando que todo se originó con un error tipográfico en un fax enviado desde Nintendo Japón. La conversación telefónica. Otra leyenda nos habla de que este error surgió en una conversación telefónica entre Miyamoto y los importadores americanos. Cuando Miyamoto pronunció el título del juego Monkey Kong, los importadores entendieron Donkey Kong por culpa de la mala calidad de la línea. El carácter del protagonista. Esta última historia nos cuenta que a la hora de bautizar al gorila protagonista, Miyamoto. La PlayStation de Sony y Nintendo. A principios de los años 90 la SNES lideraba el mercado de las 16 bits, manteniendo una dura rivalidad con la Mega Drive de Sega y en menor medida con la TurboGrafx de NEC. Por aquel entonces la palabra multimedia sonaba a futuro, y se llegó a pensar que la compañía que dotase a su sistema de la capacidad de reproducir CDs podría alcanzar el liderato sin despeinarse. Así comenzó una de las batallas de marketing más duras de la historia de los videojuegos. Las revistas del sector se llenaron de noticias que no hacían más que crear e incrementar la expectación de los usuarios. El Turbo CD de NEC o el Sega CD de Sega prometían juegos con mejores gráficos, un sonido de cine y una duración nunca vista hasta la fecha. ¿Y Nintendo? Pues como buena previsora tenía unas bajo la manga desde hacía mucho tiempo. Cuando la Super Nintendo era tan solo un prototipo, firmó un acuerdo con Sony para utilizar su procesador de sonido y diversos componentes en la fabricación de su consola, y en el caso de que ésta dispusiese de una unidad de CD, Sony sería la encargada de fabricarla. Por otra parte, Sony se reservaba el derecho de comercializar una videoconsola compatible con los juegos de la 16 bits de Nintendo y con el Super CD. Así pues, Sony y Nintendo presentaron de la mano la unidad lectora de CDs para la Super Nintendo bajo el nombre de SNES PlayStation Project. Pero este acuerdo entre las dos compañías niponas ponía en desventaja a Nintendo. Habían cambiado muchas cosas en los últimos años, y la Super Nintendo ostentaba una posición muy envidiable en el mercado. En el caso de llevarse el contrato a cabo, Nintendo dependería de Sony para la fabricación del SNES CD, y por otra parte Sony podría lanzar su propia consola compatible, plantando cara en el terreno de juego a la 16 bits de Nintendo Pro. También hubo discusiones en cuanto al formato del CD a emplear. Nintendo venía escaldada de las consolas y cartuchos piratas de la época de la NES, y quería desarrollar un sistema muy seguro, por lo que le pidió a Sony un CD de 580 MB recubierto de una carcasa de plástico, en donde hubiese un chip de memoria de 54 KB para salvar las partidas. Sony en cambio no estaba dispuesta a utilizar CDs que no respetasen su formato estándar. Entonces, las negociaciones entre ambas compañías se rompieron y Nintendo dejó a Sony de lado para negociar con Philips la creación del SNES CD. Entre ambas compañías llegarían a un acuerdo por el cual Philips desarrollaría el lector y lo haría compatible con su futura consola CDI, y además dispondría de algunas de las mejores licencias de la gran N como Zelda y Mario. Sin embargo, Sony no se quedaría de brazos cruzados mientras veía como Nintendo y Philips se repartían su pastel, y llevó a Nintendo a los tribunales por incumplimiento de contrato. Para dar fin a todo este broncón, las tres compañías llegaron finalmente a un acuerdo para desarrollar de forma conjunta la unidad lectora. Cuando parecía inminente el lanzamiento e incluso se había fijado precio de salida, $299, de repente todo quedó en nada y
Nadie volvió a sacar el tema. La Sega CD y el Turbo CD no lograron el éxito que esperaban. El chip FX dotaba a los juegos de una atractiva apariencia gráfica poligonal. Eran 3 compañías las que se repartían los beneficios, así que tocaba a menos por barba. A pesar de que el SNES CD nunca llegó a salir, Sony aprendió todo lo que necesitaba del mejor maestro, y utilizó la tecnología desarrollada para lanzar inmediatamente al mercado su PlayStation. Nintendo quedó un poco descolgada, por una parte había perdido demasiado tiempo en el proyecto del SNES CD, y por otra el sistema Virtual Boy resultó ser un fracaso. Entre una cosa y otra no reaccionó a tiempo, lanzando una videoconsola de 32 bits, y para cuando tuvo listos los deberes con la Nintendo 64, Sony ya dominaba el mercado. Nintendo había creado un monstruo. Bueno, aquí acaba el video, pronto subiré la tercera parte, y hasta entonces.